Ahora. Bien, entonces comenzamos con la sesión de hoy día. El tema será proporcionalidad. Bien, la séptima clase. Entran varias preguntas de este tipo en la PAES, por lo menos en PAES anteriores han entrado entre por lo menos tres preguntas de proporcionalidad. Así que igual manejar este tema puede ayudarnos a rescatar varios puntitos en la prueba. Entonces, comencemos con la dinámica de siempre. Vamos a estar revisando preguntitas PAES oficiales. Y con esto vamos a ir viendo el contenido y también viendo algunas estrategias para la resolución. Tenemos entonces esta pregunta que apareció en la admisión 2023 y nos muestran una receta para preparar galletas y luego nos dicen los ingredientes que se tienen y obviamente la pregunta va a ser cuántas galletas se pueden hacer con todos estos ingredientes. Entonces, primero para esto, recordar qué es la proporcionalidad. Y como dice acá, es una relación entre dos magnitudes, entre dos variables. Bien, como dice acá, magnitudes que varían de forma constante, o sea, variable. Y claro, como dice que es constante, la idea es que si una cambia, ya la otra también va a cambiar. Ya sea subiendo una, aumentando una, o bajando una y bajando la otra. O también una relación contraria, una relación inversa, en la que una puede subir y la otra puede bajar al momento de que una de estas variables vaya cambiando, que vaya subiendo o vaya bajando. Bien, entonces a partir de esto podemos definir la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Directa, aumenta una magnitud, aumenta, cambiamos el valor de una de las variables y le subimos, y la otra también va a subir, ¿ya? Y obviamente, como dice el nombre, de manera proporcional. O sea, hay una razón de cambio que es constante. Si una aumenta el doble, la otra también debería aumentar el doble. Si una disminuye a un tercio, la otra también debería disminuir a un tercio. Bien. En el caso de la directa, es la que más se ha preguntado en la PAES. Bien, entonces vamos a concentrar más la energía de esta sesión en la proporcionalidad directa. Obviamente no vamos a dejar de lado la inversa, ya que también se ha preguntado, yo por lo menos identifiqué una única pregunta en los modelos que están publicados del DEMRE, una única pregunta que es de relación inversa, pero entendámosla como lo contrario a la directa. Es decir, si una de las variables va a aumentar, la otra va a disminuir, ¿ya? Pero también en una relación que va a ser constante. Si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si una disminuye un tercio, la otra aumenta un triple. Bien, esa sería entonces como de manera somera la definición de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. En el caso de esta pregunta, corresponde a una de proporcionalidad directa porque si obviamente tenemos más ingredientes que lo que nos dice la receta, deberíamos poder hacer más galletas. Y si tuviésemos menos ingredientes, si tuviéramos, por ejemplo, la mitad de los ingredientes que dice la receta, obviamente nos va a alcanzar para hacer la mitad de la galleta. Entonces es importante que siempre cuando enfrentemos un ejercicio, a una pregunta como esta, nos preguntemos qué pasa si cambiamos las variables. Primero, identificar las variables. Bien, como dice acá proporcionalidad inversa, se descubre que y es igual a k por x. Ya, aquí es donde entra el concepto de variable. Y x en esta formulita vendrían siendo las variables. Una cambia y la otra también va a cambiar en relación a la otra. Y entonces siempre tenemos que preguntarnos primero ya, ¿cuáles son las variables acá? En el caso de esta pregunta, tenemos la variable ingredientes y tenemos la variable galleta. Y hay una relación entre una y la otra. La cantidad de galletas que yo voy a tener va a depender de la cantidad de ingredientes que voy a tener. O podemos verlo al revés también, de que la cantidad de galletas que yo quiero tener, perdón, la cantidad de ingredientes que voy a tener va a depender de la cantidad de galletas que yo quiero hacer. Bien, entonces una cambia, la otra cambia y obviamente van aumentando o van subiendo ambas a partir de un valor constante. Bien, entonces como dice acá, se cumple que si yo aumento una cantidad, lo otro lo voy a tener que multiplicar por una cantidad constante. Por ejemplo, si cada kilo de naranja cuesta 500 pesos, si compro 2 kilos de, por ejemplo, si es que es la cantidad de kilos que yo voy a comprar, y ahí va a ser el precio que yo voy a tener que pagar, obviamente yo si cambio el valor de X, si cambio la cantidad de kilos que quiero comprar,
el precio va a ir cambiando en función de esta constante que sería el precio de la naranja. Bien, dicho de otra forma entonces, este valor constante va a ser el resultado de la división entre ambas variables. Claro, si, no sé, con 1.000 pesos me alcanzan 2 kilos de naranja, 1.000 dividido 2 sería 500, que sería el precio de este kilo. Si con 2.000 pesos me alcanzan 4 kilos de naranja, entonces 2.000 dividido 4 me da 500, el valor constante. Y así podemos seguir. Si tengo 5.000 pesos, me alcanzan 10 kilos de naranja. Nuevamente, 5.000 dividido 10 nos va a dar 500. Bien. Y aquí es donde entra en juego la famosa regla de 3. Como esta división entre las variables se mantiene constante, entonces si yo tomo una de las variables y la comparo con otra en esta división, siempre que yo haga esta división entre las variables, el valor va a ser constante. Ya, como decíamos, si tengo 1.000 pesos y me alcanzaron 2 kilos de naranja, es lo mismo que decir si tuviera 2.000 pesos, ¿cuántos kilos de naranja me alcanzan? Es como ir amplificando la fracción en este caso. 1.000 dividido 2, 2.000 dividido cuánto me queda esta misma fracción de acá. Bueno, entonces x tendría que ser igual a 4. En este caso, porque 2.000 dividido 4 es lo mismo que decir 1.000 dividido 2. Y la famosa regla de 3 en este caso nos dice lo siguiente, de que si tenemos una proporción directa, es decir, en el que esta división entre las variables se mantiene constante, entonces el valor que nos va a faltar siempre va a ser igual al producto cruzado, en este caso 2 por 2.000, y dividido por el valor que queda solito en esta relación cruzada. Bien, 2 por 2.000 lo puedo multiplicar, entonces 1.000 con x yo lo podría multiplicar, pero como quiero conocer el valor de x, este 1.000 nos quedaría dividiendo. Bien, pero lo que hacemos esto es estar comparando fracciones. Es importante acá, eso sí, tener mucho cuidado al momento de ordenar estos valores cuando ocupamos la regla de 3. Y eso vamos a estar reforzando con esta pregunta. En el caso de esta pregunta de la PAES, nos dicen de que se tienen 500 gramos de azúcar, 600 gramos de mantequilla, 1 kilogramo de harina y 4 huevos. Y nos dicen cuál es la cantidad máxima de galletas que la persona podrá preparar manteniendo las proporciones acá de las galletas, de la receta, ¿ya? Y nos dicen haciendo de a 12 galletas. Esta parte es importante, ¿bien? Porque nos dicen de que tenemos que ir armando grupos de 12 galletas, ¿ya? O sea, ya podríamos inmediatamente descartar una alternativa. Recuerda, lo importante es que es estar viendo la alternativa. ¿Por qué yo descarto el 40? Porque yo quiero ir a, como dice el enunciado, quiero ir haciendo grupos de a 12 galletas, ¿bien? Y 40 no es un múltiplo de 12. El 40 no aparece en la tabla del 12, como lo es el 36, el 48 y el 60. Entonces, veamos qué pasa con el tema de los ingredientes. Dice que tenemos medio kilo de azúcar, 500 gramos, pero para la receta se necesitan 100 gramos de azúcar. Por lo tanto, ¿cuántas veces tenemos el valor de la receta original? La tenemos 5 veces. Y aquí 5 veces en el 500. Por lo tanto, si tuviésemos, por ejemplo, mantequilla ilimitada, harina ilimitada y huevos ilimitados, con los 500 gramos de azúcar solamente podríamos hacer 5 veces esta receta porque tenemos 500 gramos. En el caso de la mantequilla, nos dice que tenemos 600 gramos, pero para la receta se necesitan 125 gramos de mantequilla. Por lo tanto, ¿cuántas veces vamos a tener esta receta acá? Para eso tenemos que hacer la división entre 600 y 125, para saber cuántas veces podemos hacer entonces esta receta que incluye 125 gramos de mantequilla en los 600 gramos de mantequilla que se tienen. Hacemos el cálculo, 125 por 2 es 250 y 200, por lo tanto, si le sumamos 125, 250 más 125 nos da 375 y 375 más 125 nos da 500. Ahí ya llevamos 4 veces, o sea que 125 por 4 nos da 500 y nos faltan todavía, nos sobran 100 gramos.
Por lo tanto, esto va a ser el máximo que se podría hacer. Bien, porque claro, esta división nos va a quedar 4 coma y algo. Pero como nosotros queremos una cantidad que sea respetando la receta de grupo de 12 galletas, nos alcanzaría para hacer 4 veces esta receta. Bien, entonces vamos a anotar acá las 4 veces. Kilogramo de harina. Sabemos que un kilogramo de harina tiene 1000 gramos. Y dice que para la receta se necesitan 300 gramos de harina. Por lo tanto, veamos cuántas veces 300 gramos caben en estos 1000 gramos para saber cuántas veces yo puedo repetir la receta con esta cantidad. Y yo sé que 300 por 3 me da 900. 300 por 3 nos da 900 y nos van a sobrar 100. Y con esos 100 no nos va a alcanzar para completar otra vez la receta. Por lo tanto, con esta cantidad de harina solamente nos alcanzaría 3 veces. Bien, porque sería 3 veces 3 y fracción. Pero queremos grupo de a 12 exacto, por lo tanto tomamos 3 veces esta cantidad de harina para la receta. Y los huevos. Dice que se necesita un huevo, pero tenemos 4 huevos. Por lo tanto, con esto podríamos repetir 4 veces la receta de manera exacta. Como la pregunta nos dice la cantidad máxima de galletas, esto se va a ver limitado por uno de los ingredientes. ¿Y cuál de los ingredientes va a ser el límite de este? En este caso tendría que ser la harina, porque esta es la que menos cantidad tenemos en relación a la receta. Solamente la harina, el kilogramo de harina que tenemos, nos alcanza para repetir 3 veces la receta. Bien, entonces, como se repite 3 veces la receta, deberíamos multiplicar la cantidad 12, que sería lo que resulta de aplicar una vez esta cantidad de ingredientes por la cantidad de veces máxima que yo puedo repetir esta receta, o sea, 12 por 3. En este caso, 12 por 3 nos da 36 y es por eso que esta sería la alternativa correcta, la A. Pero si nos damos cuenta, en esta pregunta en ningún momento aplicamos regla de 3, no aplicamos ninguna fórmula de acá, solamente aplicamos el razonamiento matemático. ¿Bien? Y es porque todo esto, todo lo de proporcionalidad, no necesariamente tiene que ser una regla, no tiene que ser una fórmula, ¿ya? Sino que podemos ir aplicando razonamiento matemático acá. Aunque no lo parece, esta sí aplicamos mucha proporcionalidad. ¿Dónde aplicamos proporcionalidad? Por ejemplo, para saber cuántas veces alcanza la receta. Por ejemplo, podríamos decir 500 gramos, yo sé que con 100 gramos de azúcar podemos, vamos a poner acá la variable gramos y vamos a poner acá cantidad de galletas. Y yo sé que con 100 gramos de azúcar yo puedo hacer 12 galletas. La pregunta ahora sería, ¿cuántas galletas yo puedo hacer con 500 gramos de azúcar? Si lo hacemos de esta manera, nos quedaría entonces acá la famosa regla de 3 mucho más visible. Diríamos x es igual a 500 por 12, el producto cruzado, dividido por este valor que está solito en diagonal a la incógnita. Bien, por eso es importante el orden acá. Te fijas que pusimos en una columna los gramos y en una columna la cantidad. Si nos equivocamos y ponemos valor al revés, el resultado obviamente va a ser distinto. Bien, por eso es que si vamos a aplicar la regla de 3 o vamos a aplicar fórmulas, debemos ser muy ordenados para esto. Aquí podemos hacer la simplificación. Yo simplifico por 10 acá, vuelvo a simplificar por 10 y al final me queda calcular 5 por 12. Y 5 por 12 es 60. Bien, o sea que yo podría hacer máximo 60 galletas con estos 500 gramos de azúcar, suponiendo que con los otros ingredientes tengo ilimitado. Bien, pero acá es donde tenemos que tener un cierto cuidado si aplicamos esta lógica.
Porque, por ejemplo, como nosotros ya llegamos a que la harina es la que, es la que va a ser nuestro límite, es la que nos va a decir, al final definir cuánto va a ser el máximo de galletas que vamos a hacer. Si nosotros aplicamos esta regla de tres, esta misma lógica acá, yo podría decir, bueno, tengo gramos, yo sé que con 300 gramos de harina yo puedo hacer 12 galletas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas galletas yo puedo hacer ahora con 1000 gramos de harina? Si lo hacemos bajo, utilizando regla de 3 en este caso nos daría x es igual a 1000 por 12 dividido 300. Si simplificamos por 10 acá, se nos van estos ceros, volvemos a simplificar por 10, se nos van estos ceros, y podemos simplificar el 3 con el 12. El 3 en el 3 cabe una vez, y el 3 en el 12 cabe 4 veces. Entonces nos quedaría multiplicar acá 10 por 4, 40. Esto sería la cantidad máxima de galletas que podríamos hacer con estos 1000 gramos de harina. Si te fijas, esta opción aparece en las alternativas. Por eso que era importante tener presente esta parte que dice haciendo de a 12 galletas. Si llegamos a esto y nos olvidamos de leer esta parte, caemos fácilmente en que la respuesta correcta es la B. Porque de todas formas no sería tan incorrecto, porque aquí sería estar ocupando absolutamente todos los ingredientes. En este caso sería estar ocupando los 1000 gramos de harina. Bien, pero como son de grupos de, de 12 galletas, necesariamente tiene que ser la alternativa A. ¿Cómo podríamos haber hecho esto ocupando la regla de 3 sin caer en esta trampita de acá, sin hacernos caer a que la respuesta correcta es la B? En vez de estar trabajando con la variable cantidad de galletas, vamos a decir repeticiones de la receta. Lo voy a hacer por acá. Si yo digo, tengo la variable gramos, tengo 300 gramos de harina, y ahora tengo la variable, vamos a poner receta, las veces que se puede hacer la receta. Con 300 gramos de harina yo puedo hacer una vez la receta. Entonces ahora nos dicen cuántas veces podemos hacer la receta con 1000 gramos de harina. Cambiamos nuestra variable. Ya no es número de galletas, sino que es la receta. Veces de receta. Aplicamos regla de 3. Nos quedaría que x va a ser igual a 1000 por 1, producto cruzado, dividido 300. Y si te fijas, llegamos a la misma división que teníamos acá. 1000 por 1, 1000. Y 1000 dividido 300 nos va a dar 3,3333333, etcétera. Bien, pero como queremos veces que se puede repetir la receta, entonces las veces que se puede repetir la receta son 3 veces. Y es por eso que llegamos a la alternativa A. ¿Dudas? ¿Consultas con esta pregunta? 10 segundos a partir de ahora para que me digas. 10, 9, 8, 7. Bacán. Detenemos el tiempo entonces ya que se confirma que está todo bien. Importante esto, ¿ya? Uno a veces como que se empeña mucho en aprenderse fórmulas en matemáticas, pero hay que tener presente de que las fórmulas vienen de un razonamiento lógico. Bien, entonces si nosotros hacemos esto sin estar ocupando fórmulas, sino que haciendo los pasos que a nosotros nos den sentido, vamos a llegar a la respuesta correcta igual. Bien, en matemáticas no existe un único camino para llegar a un mismo resultado. Confirmamos entonces que la respuesta es la A, una pregunta de modelar. Porque yo creo que es más de resolver problemas. Sigamos con la definición de proporcionalidad directa. En este caso nos dicen que en la tabla se muestra la temperatura que alcanza cierto líquido en un determinado tiempo a partir de los 0 grados. Y nuevamente acá aparece ordenado. Ya es importante ponerle enunciado a las variables. Ya no nos va a hacer perder mucho tiempo estar poniéndole
algunas letritas como que nos resuman. Por ejemplo, en vez de escribir temperatura, podemos poner la T, aunque se podría confundir con el tiempo. Quizá en vez de escribir temperatura, podríamos decir grados Celsius y lo otro podemos poner minutos. No sé. Bien, pero no nos va a tomar mucho tiempo estar escribiendo los nombres de las variables. Y dice que cuando cuando este líquido alcanza los 100 grados Celsius, pasaron 8 minutos. Y para que este líquido alcanzara los 50 grados Celsius, pasaron 4 minutos. Y claro, tiene sentido. Para alcanzar 50 grados, le tomaron 4 grados, entonces si ahora queremos tener el doble de grados, debería pasar el doble de tiempo. Y así podemos entonces ir diciendo, bueno, este líquido se alcanza a los 200 grados Celsius. Ya imaginemos que es un líquido capaz de lograr llegar a 200 grados Celsius. ¿Ya? No podría ser el agua porque el agua solamente llega hasta el 100. Entonces, debería ser 16 minutos. Si es que el comportamiento sigue siendo proporcional. Y lo dice acá, es directamente proporcional. La pregunta es la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Lo que aparece acá, este valor de K. K es la constante. Al final la constante es la razón de cambio. ¿Bien? ¿Cómo va a ir cambiando este asunto? ¿Bien? Entonces, como por ejemplo cuando hablamos de velocidades. Uno dice, voy a 100 kilómetros por hora. Esa es una razón de cambio. Si es que yo voy a velocidad constante, significa, si voy siempre a los 100 kilómetros por hora, significa que en una hora voy a recorrer 100 kilómetros. O sea que en 2 horas voy a recorrer 200 kilómetros. En 5 horas voy a recorrer 500 kilómetros y así sucesivamente, si es que la velocidad se mantiene constante. Bien. Y constante obviamente quiere decir de que se mantiene intacto, no varía. Bien, por eso que nosotros llamamos constante de proporcional en este caso, porque es algo que no va a variar. En este caso, ¿qué es la relación que nosotros hacemos? ¿Ya? Por lo general, cuando hablamos de algo que varía en el tiempo, ¿ya? Va a ser ese algo dividido el tiempo. Por ejemplo, número de preguntas que se responden por hora. No sé, yo en una hora alcanzo a responder 40 preguntas. Entonces esa va a ser mi constante. Bueno, entonces va a ser 40 preguntas por hora. O puede ser, por ejemplo, los vehículos que tienen una relación entre la cantidad de kilómetros que puede recorrer según los litros que tiene. Entonces ahí tenemos otra constante que sería los kilómetros por litro. Bien, entonces se da esta relación. Por ejemplo, kilómetros por litro se anota así, ya, esto es una T, kilómetros por litro. O podemos tener la variable preguntas por hora, ya, o los kilómetros por hora, bien, etcétera. Entonces, en este caso, nuestra razón de cambio, nuestra constante de proporcionalidad, va a ser la temperatura por minutos. Entonces, podemos tomar cualquiera de estas. Por ejemplo, yo digo, a 100 grados Celsius, yo voy a lograrlo en 8 minutos. Y 50 grados Celsius, yo voy a lograrlo en 4 minutos. Si simplificamos estas dos fracciones que tenemos acá, por ejemplo, el 100 y el 8 se pueden simplificar por 4. El 4 en el 100 cabe 25 veces. 25 por 4 nos da 100. Y el 4 en el 8 cabe 2 veces. 25 medios. Acá el 50 y el 4 lo podemos simplificar por 2. El 2 en el 50 cabe 25 veces. Y el 2 en el 4 cabe 2 veces. Exactamente las mismas fracciones. Claro, si es constante. Tiene que ser el mismo. Bien, tiene todo el sentido que sea el mismo valor. Es por eso que la respuesta correcta en esta pregunta es la alternativa B. Bien, otra pregunta de modelar. Si dudas, consultas con esta pregunta, con la definición de constante de proporcionalidad, 10, 9, súper. Avancemos entonces, viendo otra forma de trabajar la proporcionalidad directa.
Una persona compró 20 kilogramos de naranja en 16.000 pesos y 20 kilogramos de manzana en 18.000. Si la cantidad de kilogramos de fruta y su precio se modelan por medio de una relación lineal, aquí aparece otro concepto, relación lineal. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el precio total en pesos al comprar X kilogramos de fruta? Bien, cuando nos dicen X kilogramos de fruta, en verdad nos están preguntando cómo, nos están pidiendo que armemos una fórmula que nos permita conocer cuánto es lo que se va a pagar según, independiente de la cantidad de kilogramos que vayamos a comprar. Por ejemplo, con una de estas fórmulas que están acá en la alternativa, si nos va a decir de que si compramos 5 kilogramos de cada fruta, entonces reemplazamos el valor de X por 5 y nos va a dar el total a pagar. Bien. O si es que nos dicen que queremos comprar 20 kilogramos de cada una de estas frutas, entonces reemplazamos, bueno, o sea, lo mismo que está en el enunciado, pero lo reemplazamos por lo que está acá en la incógnita y nos va a dar el valor final. Entonces, y lo otro, ¿qué significa relación lineal? Bien, lineal, si te fijas, una línea recta siempre tiene una inclinación constante, ¿ya? No es que va subiendo y luego cambia la dirección. No, siempre se mantiene recto en una misma inclinación. Bien, a eso se refiere con una relación lineal, algo que se va a mantener con una inclinación constante. Como es constante, entonces se va a mantener de manera proporcional. Entonces, una relación lineal lo relacionamos con una proporcionalidad directa. Porque como en la recta que va subiendo, si una variable aumenta, la otra variable también va a subir. Si me corro más acá en la recta, si yo aumento el valor de la variable que está en el eje horizontal, el valor de la variable que está en el eje vertical va a seguir subiendo también de manera proporcional. Bien, entonces, para responder esta pregunta vamos a hacer lo siguiente. Podemos ocupar las fórmulas que conocemos para la proporcionalidad, bien, el de comparar estas fracciones y determinar o utilizar regla de tres o lo que sea, o podemos ocupar razonamiento lógico, ya, pensamiento matemático. A mí me gusta más la segunda opción. A mí no me gusta mucho ofrecer fórmulas. A mí lo que me gusta es que piensen de manera matemática. Y para esto podemos hacer lo siguiente. Bueno, nos dicen de que la persona compró 20 kilogramos de naranja en 16.000 pesos y 20 kilogramos en 18 lucas. Entonces, si queremos conocer cuánto cuesta cada kilogramo de naranja, entonces sabemos de que esto va a ser lo que se pagó por los 20 kilogramos dividido los 20 kilogramos que se compraron. Bien, este sería el precio, vamos a poner acá, el valor de las naranjas. El valor de la naranja va a ser lo que se pagó por la naranja dividido en la cantidad. Claro, esto nos va a dar una razón de cambio, que sería el precio. Bien, sería el valor por unidad. Y utilizamos la misma lógica acá para las manzanas. Vamos a decir que el valor de las manzanas va a ser igual a lo que se pagó por las manzanas dividido por la cantidad de kilogramos que se compraron. Ahora, si cuesta un poco verlo de esta manera, apliquemos regla de 3 y la regla de 3 siempre va a resultar. ¿Cómo podríamos llegar a estas expresiones de acá ocupando la regla de 3? Armamos nuestra tablita, donde en una vamos a poner el valor pagado versus los kilogramos que se compraron. Y lo vamos a hacer en forma de tablita. Entonces uno dice, bueno, por las naranjas, vamos a poner acá valor de naranja. Por las naranjas se pagaron 16.000 pesos por 20 kilos de naranja. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se debe pagar por un kilo de naranja? Si aplicamos regla de 3, nos quedaría x es igual al producto cruzado 16.000 por uno dividido 20. Pero 16.000 por uno es 16.000. Por lo tanto nos quedaría 16.000 dividido 20. Lo mismo que ya habíamos llegado acá de manera mucho más directa. Bien. Ahora, ¿por qué yo no simplifico estas fracciones? ¿Por qué yo no hago la división de 16.000 dividido 20, siendo que yo sé que me va a dar un valor exacto? De hecho, yo puedo decir,
rápidamente acá que el kilo de naranja cuesta 800 pesos, porque no es una división tan difícil. Siempre miremos las alternativas. Bien, y notemos que las alternativas aparece expresado. La operación no aparece desarrollado. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hacer este trabajo de más? Detengámonos aquí porque si nos ponemos a llegar y calcular, vamos a llegar a que la naranja cuesta 800 pesos el kilo, que la manzana cuesta 900 pesos el kilo, y luego vamos a mirar la alternativa, nos vamos a dar cuenta acá y vamos a tener que estar devolviéndonos. Miremos las alternativas y trabajemos en función a cómo está expresado en estas. Lo dejamos de esta manera. Bien, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes expresiones representa el precio total al comprar X kilogramos de cada fruta? Bueno, entonces si yo quiero comprar X kilogramos de naranja, yo sé que el valor de cada kilo de naranja que está dado por esta fracción, yo lo tengo que multiplicar por la cantidad de naranja que se quieren comprar. Y como yo también quiero comprar X, ya dice X kilogramos de cada fruta, por lo tanto son tanto de naranja como también de manzana. Entonces, si yo quiero comprar X kilogramos de manzana, yo debo multiplicar lo que cuesta cada kilogramo de manzana, lo que está dado por esta expresión, por la cantidad que se quiere comprar. Y como yo quiero saber el valor en total, en conjunto, entonces yo debo sumar estas dos expresiones. Si vemos la alternativa, aparecen las sumas. Bien, pero no aparece expresado de la misma manera que lo tenemos acá. Lo voy a escribir hacia el lado para que se vea de una forma similar. Nos quedarían 16.000, falta un cerito, dividido 20, X, que sería lo que se paga por las X, X kilos de naranja, más, aquí me falta un cero también, los 18.000 dividido 20 por X, que sería lo que se paga por los X kilos de manzana. Bien, ahora sí, miremos la alternativa y no hay ninguna que se parezca. Bien, quizás hay alguna que se parece más que otra, pero lo que podemos hacer acá, una estrategia, es ir descartando alternativas. Por ejemplo, la D. 16.000 más 18.000 dividido X. ¿Por qué dividió X si nuestra expresión nos dio multiplicado por X? Entonces ya podemos descartar esta de acá. Acá tenemos 16.000 por X más 18.000 por X. Pero a nosotros nos dio dividido 20. Por lo tanto, esta no puede ser. Estamos entre estas dos. Nuevamente vemos la alternativa B y sale 20 por 16.000 dividido X. Pero como a nosotros nos dio 16.000 dividido 20 por X. No tiene nada en común. Por descarte entonces es la alternativa A. Y tiene sentido que sea la alternativa A, porque aquí la X la tenemos multiplicada a cada una de las fracciones. Y acá la X la tenemos fuera de este paréntesis. Tenemos exactamente la fracción 16.000 dividido 20, tenemos 18.000 dividido 20, pero recordemos que el producto algebraico nos dice de que, o la propiedad distributiva en verdad, nos dice que si tenemos una multiplicación de una suma, esto que está acá afuera multiplica tanto a la primera fracción como a la segunda fracción, en este caso de acá. Por lo tanto, sería 16.000 dividido 20 por X. Luego nos quedaría 18.000 dividido 20 por X. No cabe ninguna duda que esta es la respuesta correcta. Bien, ¿cómo podríamos haber llegado a esto de manera directa? Bueno, como me dice que yo quiero comprar X kilos de cada uno, entonces yo voy a sumar los totales: 16.000 dividido 20 más 18.000 dividido 20 es lo que cuesta comprar un kilo de cada uno. Y como quiero comprar X kilos de cada uno, entonces esa suma lo multiplico por X. Llegamos directamente a la alternativa A. Bien, ¿dudas, consultas con esta pregunta? Bacán. Vamos con otra también que tiene que ver con proporcionalidad directa, pero ya vamos a cambiar la definición que aparece acá, este cuadrito, sino que ya lo vamos a ver de manera gráfica, en el plano cartesiano. Considera el siguiente gráfico en el que se presenta un modelo para la relación entre la cantidad de kilogramos de lentejas que se venden a granel en un almacén y su monto a pagar. Tenemos dos variables: los kilogramos de lentejas que se venden y el monto a pagar por estos kilogramos. Obviamente, entre más kilogramos se compren, más se tiene que pagar.
Y entre menos kilogramos se compren, menos se tiene que pagar. Hay una relación directamente proporcional. Y nos lo muestran en este gráfico. Y como hablamos en la pregunta anterior, de que en la proporción directa hay una relación lineal, claro, el gráfico tiene que ser una línea. Bien, y esta línea que mantiene una inclinación constante. Esta inclinación está pendiente, ya, el concepto que se ocupa en geometría analítica, cuando trabajamos la ecuación de la recta. La pendiente es la constante de proporcionalidad, es la razón de cambio. Es la que nos dice de qué forma va a ir variando esto. Claro, en este caso, la razón de cambio tiene que ser el monto que se paga por cada una por cada kilogramo de lenteja. Porque obviamente si yo compro un kilogramo de lenteja me va a salir un monto y si compro 2 kilogramos me tiene que salir el doble de lo que ya pagamos por uno. Y si compro tres tengo que comprar tres veces lo que pagué por uno. Tenemos entonces la idea de que la razón de cambio, en este caso acá, la pendiente de esta recta corresponde al valor a pagar por un kilogramo de lenteja. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de lentejas se compró para que se pagaran 3.300 pesos? Bien, y con esta recta podemos identificar algunos puntos. Por ejemplo, dice, ya en el horizontal está la cantidad, bueno, dice acá abajo, cantidad de kilogramos de lenteja. Yo pensé que no estaba enunciado la variable. Dice de que si compramos 2 kilogramos de lenteja, como este puntito está a la altura del 2 y está a la altura del 3.000, significa que vamos a poner, a hacer nuestra tablita, vamos a poner que por 2 kilogramos de lentejas se va a pagar 3.000 pesos. Podemos seguir completando acá, por ejemplo, con 4 kilogramos. Bajo esta lógica, obviamente tendría que ser 6.000. Pero y claro, si vemos el gráfico, para 4 kilogramos de lentejas, efectivamente son 6.000 pesos. Tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, si compramos 6 kilogramos, va a ser 3 veces esta cantidad, o sea, 9.000. Bien, no está acá el 9.000, pero ya sabemos que tiene este comportamiento. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen de que se pagaron 3.300 pesos. Entonces acá va a estar nuestra incógnita. ¿Cuánto se tiene que pagar por estos? Quizá cuántas lentejas se compraron para que uno tuviera que pagar 3.300 pesos. Aplicamos la regla de 3. Esta regla de 3 yo la puedo ocupar comparándolo con, sabiendo de que 4 kilogramos cuestan 6.000 pesos, o yo lo puedo comparar con el de arriba, diciendo de que 2 kilogramos cuestan 3.000 pesos. Da lo mismo, el resultado va a ser el mismo, porque recordemos que es constante esta relación. Yo no quiero trabajar con valores tan grandes, así que yo voy a hacer la comparación con esto. Voy a olvidarme que puse este 4 y 6.000. Entonces yo digo, aplicando regla de 3, X va a ser igual a el producto cruzado, 2 por 3.300 dividido por el valor que quedaría solito en este caso, que sería el 3.000. Hacemos la simplificación. Simplifico por 10. Simplifico por 10. Ahora yo puedo simplificar por 3. El 3 en el 30 cabe 10 veces. El 3 en el 33 son 11 veces. Y puedo simplificar por 2. El 2 en el 2 cabe una vez. El 2 en el 10 cabe 5 veces. Y al final lo que me queda son 11 quintos. De hecho, no voy a hacerla, no voy a hacer la última simplificación. Ya voy a ver por qué. ¿Dónde quedamos acá? En esta era. Nos vamos a detener en esta simplificación, porque aquí ya lo simplificamos bastante. El resultado ya nos parece mucho más sencillo de calcular esta multiplicación y esta división. Y claro, si yo multiplico el 2 por el 11 me da 22. Y abajo me quedó solito el 10. Y sabemos que cuando tenemos denominador 10 estamos trabajando con decimales. Esto es 2,2 inmediatamente. Al dividir por 10 se corre la coma en el numerito de arriba. Es por eso que llegamos directamente a que la respuesta correcta es la B. Se pagaron 3.300 pesos por 2 kilogramos con 200 gramos.
Dudas, consultas. Ay, no había puesto la definición acá. ¿Ya? Pero es todo lo que comenté, de que sea esta relación lineal en esto proporcionalidad. 10 segundos para que me digas si está todo bien o si es que es necesario volver a explicar algo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bien, se detiene el tiempo, se confirma que está todo bien. Ya, vimos bastante de proporcionalidad directa, vimos cómo trabajar con regla de tres, vimos cómo trabajar bajo razonamiento matemático, vimos su gráfica, hablamos de constante proporcionalidad, entonces ahora vamos al otro tipo de proporcionalidad con la que trabajamos en la PAES, que es la proporción inversa. Esta pregunta dice, para envasar cierta cantidad de agua mineral se necesitan 80 contenedores de 200 litros de capacidad cada uno. ¿Cuántos contenedores de 50 litros de capacidad se necesitan para envasar la misma cantidad de agua? Bien, queremos envasar 200 litros de agua y para eso ocupamos 80 contenedores. O sea, perdón, no queremos envasar 200 litros de agua, sino que queremos envasar agua ocupando 80 contenedores de 200 litros. Ya esa era la pregunta. Si te fijas, ahora disminuimos la capacidad de los contenedores. De 200 litros que teníamos al principio de capacidad, ahora tenemos uno que es de 50 litros. Disminuyó bastante su capacidad. Por lo tanto, si queremos envasar la misma cantidad de agua, se van a necesitar más o menos contenedores. Tiene todo el sentido del mundo de que tengamos más contenedores, porque cada uno es más chiquitito, por lo tanto vamos a necesitar mayor cantidad. O sea que se da esta relación de que si disminuye una de las variables, la otra tiene que aumentar. Si los contenedores ahora fuesen más grandes y en vez de ser 200 litros fueran de 400 litros, entonces aumentamos la capacidad de los contenedores, por lo tanto ya no vamos a necesitar tanto para envasar esa cantidad de agua. O sea, aumentó una y disminuyó la otra. No hay duda entonces que corresponde a una proporcionalidad inversa. Y podemos ver esta relación como en la de la proporcionalidad directa, en el que decía que I es igual a X por K. Se da esta relación de que la variable se multiplicaba por esta constante. En este caso va a ser la división entre la constante y la otra variable. Dicho de otra forma, el producto entre las variables se mantiene constante. Por ejemplo, yo sé que 24 es 2 por 12. Llegamos exactamente al mismo, o sea, 2 por 12 me da 24. Pero ¿qué pasa si yo este valor, el 2 lo duplico? 4 por cuánto me da 24. Yo sé que 4 por 6 me da 24. Y si te fijas, este 4 con el 2 aumentó en 2. Por 2 se lo vamos a poner acá. De 12 a 6 dividimos por 2. O sea que si una variable la multiplicamos por un número, la otra variable la dividimos en ese número. Bien. 24 también es 1 por 24. Mira, el 2 ahora que teníamos 2 bajamos la mitad. O sea, dividí por 2 para llegar al 1. Y de 12 para llegar a 24 lo multipliqué por 2. De esta forma entonces podemos llegar a un producto que nos dé 24. Aumenta uno, el otro crece. O sea, perdón, aumenta uno, el otro baja. Disminuye uno, el otro sube. De manera proporcional, inversa. Bien, aquí hay que tener cuidado con el uso de la regla de tres, porque hay como una regla de tres para la relación inversa, pero esta vez no va a ser el producto cruzado, sino que va a ser el producto parlado. Bien, vamos a ver cómo resolvemos esta pregunta, primero con razonamiento matemático y luego con aplicando esta. Ay, spoileé la respuesta y spoileé la siguiente pregunta. Olvidemos que vimos esa letra. Aplicando el razonamiento matemático. Bueno, nos dicen que para envasar esta cantidad de agua se necesitan 80 contenedores de 200 litros. Y ahora yo sé que disminuí
los litros del contenedor a un cuarto de su capacidad, porque 50 cabe 200 veces en este contenedor. O sea que un contenedor grande equivale a cuatro contenedores chicos. Entonces ya la pillamos. Como uno de estos contenedores, vamos a poner acá, como los 200 litros se puede transformar en cuatro contenedores de 50 litros, entonces como necesitamos 80 de estos 200 contenedores, ahora vamos a necesitar estos mismos 80, pero ahora cuatro veces más. O sea, 80 por 4 y hacemos esta multiplicación y nos da directamente que es 320 y no aplicamos ninguna regla de proporcionalidad, no tuvimos que ocupar ninguna formulita, no tuvimos que hacer ninguna tabla, solamente ocupando el razonamiento matemático. Otra forma de resolverlo ocupando el razonamiento matemático es decir, bueno, veamos cuántos litros de agua se tiene que envasar. Si son 200 litros cada contenedor y se necesitan 80, entonces multipliquemos 200 por 80 para ver cuántos litros se tiene que envasar. Y si hacemos este cálculo, 200 por 8 son 1600, serían 16.000 litros. Si multiplicamos 200 por 80 nos da 16.000. Esto queremos envasar. Y ahora tenemos 50 contenedores. O sea, perdón, tenemos contenedores de 50 litros. Por lo tanto, los 16.000 litros que queremos envasar, lo vamos a dividir en la capacidad que tiene cada contenedor. Y si dividimos, bueno, simplificamos acá por 5 y 1600 dividido 5 nos da exactamente 320. Llegamos a la misma respuesta sin ocupar ninguna regla de proporcionalidad. Pero ahora, si es que no podemos ver esto de manera directa y ya nos manejamos con la regla, con las tablitas y la regla de 3 cuando es una relación inversa, la aplicamos. ¿Cómo la aplicamos? Nuevamente hay que ser cuidadosos como ordenamos los valores en la tabla. Primero identifiquemos las variables. Vamos a poner capacidad, ya porque esto es una de las cosas que varía la capacidad de cada contenedor. Y la otra vamos a poner la cantidad. Y dice que si tenemos contenedores de 200 litros de capacidad, se van a necesitar 80 en total. Y si ahora los contenedores son de 50 litros de capacidad, ¿cuántos se van a necesitar? Como es una proporción inversa, como dice acá, el producto se mantiene constante. O sea, 200 por 80 va a ser igual a 50 por X. En resumen, la regla de 3 cuando es una proporcionalidad inversa, va a ser la incógnita igual al producto hacia el lado de los valores que ya se conocen, o sea, 200 por 80 dividido en el valor que está solito al lado de nuestra incógnita, o sea, dividido 50. Y si nos fijamos, es exactamente lo mismo que hicimos acá. Solo que acá aplicamos el razonamiento matemático y acá aplicamos esta tablita y y la fórmula que nos permite determinar probabilidad de esa proporcionalidad inversa. 200 por 80, 200 por 80. Y luego el resultado lo dividimos en 50. Está dividido en 50. Hacemos el cálculo rapidito. Acá simplificamos por 10. Acá podemos simplificar por 5. El 5 en el 5 cabe una vez. El 5 en el 20 son 4 veces. Y ahora nos queda multiplicar 4 por 80. 4 por 8 es 32. Y le agregamos el cerito que nos falta y llegamos otra vez a la respuesta correcta, que es la alternativa C. Bien, dudas, consultas con proporcionalidad inversa. 10, 9, 8. Súper. Entonces recordar, proporción directa, una sube, la otra también sube, una baja, la otra también baja. Proporcionalidad inversa, una sube, la otra baja. Y si la primera baja, la otra sube entonces. Veamos qué pasa con el gráfico de una proporción inversa.
No han aparecido en las PAES, por lo menos las que están publicadas en el portal del DENRE, preguntas que involucren gráficos de proporción inversa. Pero aún así lo vamos a repasar ya con una preguntita que aparece en la guía que está en el Classroom. Dice en el gráfico adjunto, las variables Q y R son inversamente proporcionales. Bien, entonces ahora ya no nos sirve que sea una recta, porque como era recta, una subía y la otra iba subiendo. En este caso, a medida que uno sube, la otra tiene que ir bajando. Entonces nos preguntan cuál sería el valor de x en términos de y. O sea, una expresión que me permita a mí conocer el valor de x. Es decir, vamos a hacer una relación entre las cantidades que tenemos acá y vamos a despejar a x. Eso es lo que nos dicen. Y claro, vemos la alternativa y en toda aparece el x despejado. Si hacemos una tablita, traducimos estos valores a una tabla, vamos a poner la variable q y la variable p. Bien, estos son los nombres de las variables. Y dice que cuando q toma el valor x, ¿qué valor va a tomar la variable p? Vamos hasta acá arriba y nos damos cuenta que la variable, perdón, ¿por qué le puse p? Era r. R. Cuando x toma el, perdón, cuando q toma el valor x, el r va a tomar el valor 5. Podré no motel la materia, pero la vamos a volver a repasar acá. Y cuando q toma el valor 8, en la variable r va a tomar el valor i. Ya, nos vamos a detener acá y vamos a revisar este mensajito que nos dice acá. Dice que la gráfica de una proporcionalidad inversa corresponde a una curva llamada hipérbola. Ya, la gracia que tiene esta curva es que esta va a seguir subiendo como por acá, va a seguir subiendo y puede ser de que esté tocando al eje vertical, pero nunca lo va a tocar del todo. Siempre va a pasar muy cerquita, ya, pero no lo va a tocar. Y lo mismo acá con el X. Esto se va a ir para acá, se va a ir para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, pero nunca lo va a tocar. Aunque parezca que lo toca, si le hacemos un zoom, nunca, nunca lo va a tocar. Bien, lo mismo acá. Esta curva que está aquí se puede ir acercando mucho al eje, pero nunca lo toca. Esto se llama asíntota, ¿ya? Que no lo va a cortar en ningún momento. Y claro, ¿por qué no lo va a cortar? Porque nunca en una proporcionalidad directa vamos a llegar a un valor cero. Bien, porque sabemos que cero multiplicado por cualquier número siempre va a ser cero, por lo tanto no se va a cumplir esto de que se va a mantener, por ejemplo, si fuese la constante de proporcionalidad inversa fuese 24. ¿Cero por cuánto me da 24? No hay. Por lo tanto, no podría llegar a algún momento a que una de las variables tome el valor cero. Por eso que nunca corta al eje X ni al eje Y, o al eje horizontal ni al eje vertical. Y como una, por ejemplo, si nos fijamos acá en x1, si te fijas, el valor que toma y1 está por acá arriba. Pero cuando aumentamos el valor de esta variable, x2, este es un numerito más grande que x1, su imagen está más abajo. Por lo tanto, si yo hago más grande todavía el valor de x, pongo un x3 por acá, su imagen va a estar más abajo todavía. Y siempre de manera proporcional. O si tomo un numerito más chiquitito que esté entre el 0 y el x1, vamos a poner acá un x0, su imagen va a estar más arriba todavía. Entonces, a medida que una va subiendo, la otra va bajando. Y es lo que se da acá en este gráfico, que es de proporción directa, inversa. Y sabemos ya que la proporción inversa se da de que el producto entre los valores que toman las variables se mantiene constante. Es decir, que en este caso, si yo multiplico x por 5, me tiene que dar exactamente lo mismo que si yo multiplico 8 por y. Esto siempre se tiene que mantener constante. Bien, recordar entonces que el producto entre q y r es lo que se va a dar como nuestro valor constante, nuestro k. Como queremos despejar x, entonces aquí nos adelantamos un poco a lo que vamos a ver en la próxima sesión, me parece que es de ecuaciones.
lo que vamos a ver próximamente, que si estamos multiplicando, nosotros decimos que el 5 va a pasar dividiendo. En realidad lo que hacemos es dividir por 5 ambos lados de la igualdad, pero lo vamos a ver en más detalle en la próxima sesión. Entonces acá nos quedaría 8 por i, que lo podemos dejar como 8i, y el 5 dividiendo. O sea que esta formulita que está acá, esta expresión, 8i dividido 5 es lo que nos permite conocer el valor de x. Vemos las alternativas y se encuentra en la opción C. Dudas, consultas con proporcionalidad inversa con su gráfico, con la diferencia que hay entre el gráfico de la proporción directa y la de la proporción inversa. 10, 9. Sí, de hecho todo el rato hemos trabajado con ecuaciones. Mira, por ejemplo, cuando trabajamos con regla de 3, ya, por ejemplo acá, la regla, acá cuando trabajamos proporcionalidad directa, recuerda que es la división la que se mantiene constante. Es decir, por ejemplo, en esta tablita que está acá, 16.000 dividido x tiene que ser lo mismo que 20 dividido 1. Y acá tenemos una ecuación. El x está dividiendo, como lo pasamos para el otro lado, multiplicando. Entonces nos quedaría 20 por x dividido 1. El 1 está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Nos quedaría, me falta un cero acá, 16.000 por 1. Y el 20 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Es por eso que nos queda así la fórmula de la regla de 3. Estamos despejando ecuaciones todo el rato. Bien. Y ocurre con la proporción inversa y con la proporción directa, como lo vimos recién. Acá exactamente lo mismo. ¿Dónde estaba el de proporción inversa? Acá. Acá la formulita de la proporción inversa nos decía que si yo multiplico 200 por 80 tiene que ser lo mismo que multiplicar 50 por x. Claro, lo anotamos aquí. Y si despejamos, en este caso el x, el 50 está multiplicando el x, entonces lo pasamos para el otro lado dividiendo. Es por eso que la formulita para llegar a la proporción inversa, esta regla de 3 inversa, es multiplicar para el lado y dividir por el que está escrito. Pero en verdad todo el rato estamos trabajando con ecuaciones. Las ecuaciones están mucho más metidas en la matemática de lo que nosotros pensamos y también en la vida diaria. Aunque uno no lo sepa, constantemente está resolviendo ecuaciones, como por ejemplo cuando vamos a comprar algo y nos dicen de que no sé, un pan cuesta 300 pesos y yo tengo 1.500 pesos, ¿cuántos panes me alcanzan? Ahí estamos trabajando con una incógnita. Siempre que tengamos una incógnita, vamos a poder trabajar con una ecuación. ¿Bien? Ya. La última parte de la sesión de hoy día es, ¿y ahí qué pasa con las razones? Cuando nos hablan, por ejemplo, tanto es a tanto. Como por ejemplo acá. En una academia hay 120 personas entre hombres y mujeres. Y dice que la cantidad de hombres es a la cantidad de mujeres como uno es a 3. Y ahí uno recuerda esto como cuando trabajamos con razones. Que uno decía, no sé, la cantidad de hombres es a la de mujeres como uno es a 3. Esto que está acá es una razón. ¿Bien? Y es una división. Uno como que está acostumbrado a verlo de esta manera, pero en verdad esto es decir, bueno, los hombres son a las mujeres como uno es a 3. Es decir, que las razones no son nada más que proporciones. ¿Ya? Una razón es una fracción de algo. Entonces, como dice acá, una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. ¿Bien? Uno es a 3. Por cada una mujer hay 3 hombres. Eso es lo que quiere decir. O sea, es que como que un total se divide en ciertas partes. Por ejemplo, acá si tuviéramos un grupo, imaginemos que estas 120 personas se dividen en grupos, significa que una parte va a ser de hombres y las otras 3 partes van a ser de mujeres. Eso es lo que quiere decir una razón. Ya, reitero, yo no soy un fanático de las fórmulas. A mí lo que me importa es como que piensen de forma matemática, porque eso en verdad ayuda mucho más que estar guardando
fórmulas que a veces se nos pueden confundir porque no las recordamos bien o se nos enredaron algunas variables. Pensemos de manera matemática. Comenzar acá, una razón es una división. Puede ser anotado como A partido B o como A dividido B y esto se lee como A es a B. Bien. Y se utiliza para comparar tamaño, cantidad de medida, etcétera. Como por ejemplo cuando trabajamos la escala. 1 es a 500. Por cada 1 centímetro que hay en el mapa, significan 500 metros, por ejemplo, en un plano. O en un mapa mundi, medio centímetro equivale a 30 kilómetros. No sé. Eso es una razón. Tanto es a tanto. Y todo el rato proporcionalidad. Todo el rato es proporcionalidad. Si te fijas, por ejemplo, acá, no sé si nos dijeran cuántas hombres hay, nos quedarían las mujeres acá como incógnitas. Entonces aplicamos la regla de tres. Bien. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta ocupando entonces este razonamiento? Como te dije, cuando hablamos de estas partes, es como que una parte de toda esta, de las 120 personas, vamos a anotar acá, una parte corresponde a hombres y otras tres partes corresponden a las mujeres. Entonces, ¿en cuántas partes se dividió este total? Se dividió el total. Si una parte era de hombres y la otra tres partes eran mujeres, se dividió en cuatro partes. Entonces dividamos estos 120 en estas cuatro partes. Entonces 120 dividido 4 nos da 30. Significa que cada una de estas partes corresponde a un grupo de 30 personas. Como los hombres eran solamente una parte, entonces hay 30 hombres. Y como las mujeres eran tres partes de estas 120, entonces 3 por 30 son 90. Y listo. Llegamos a la respuesta correcta sin ocupar ninguna fórmula ni nada por el estilo. Bien. Ahora, ¿cómo podríamos llegar ocupando alguna formulita acá? Las razones son algo que se mantiene constante. Significa de que por cada un hombre hay tres mujeres. O sea que por cada dos hombres hay seis mujeres. Por cada 20 hombres hay 120 mujeres. Perdón, puse un cero de más. Por cada 20 hombres hay 120. Y no, no eran 120 mujeres, eran 60 mujeres. Bien, multipliqué por 10 tanto arriba como abajo. Y si te das cuenta, todas estas fracciones son equivalentes entre sí, son exactamente el mismo valor, solamente que están amplificadas. Bien, y si te fijas, si por ejemplo si fuese solamente un hombre en el curso, significa que habrían tres mujeres, o sea que el total serían cuatro, la suma entre uno y tres. Si fuesen dos hombres en el curso, entonces serían seis las mujeres. ¿Cuántas personas habrían en total? Dos más seis, ocho. Si fuesen 20 hombres en el curso, entonces habría 60 mujeres. ¿Cuántas personas hay en total? 80. Entonces ya sabemos que la suma entre estas partes nos dan las partes totales. La suma nos da las partes totales. Entonces acá podemos aplicar regla de 3 y podemos decir lo siguiente. Podemos ocuparla como una tablita donde una que vamos a tener partes y la otra vamos a poner la cantidad. Entonces decimos, yo sé que si tomo cuatro partes, voy a tomar el total de personas que hay. Las cuatro partes corresponden a las 120 personas que tiene el curso. Yo quiero conocer las partes que hay de mujeres. Es importante respetar el orden. Primero dice hombre es a las mujeres como uno es a tres. Entonces este hombre siempre va a corresponder al primero, porque aparece enunciado de los primeros, y el de las mujeres va a ser el segundo valor porque está enunciado de los segundos. Bien, esa es la forma de identificar este orden. Entonces, como yo quiero tomar tres partes que corresponden a las mujeres, ¿a cuánto corresponde esto? Aplicamos regla de tres porque las razones son proporciones directas.
Entonces nos quedaría x es igual a 3 por 120 dividido 4. Podemos simplificar para no tener que hacer multiplicación tan grande y después dividir. El 4 en el 12 son 3 veces, por lo tanto nos queda 3 por 30. Y eso ya lo calculamos, 90. Y llegamos directamente a la respuesta correcta. Bien, esa es la forma en la que podemos trabajar las razones y de manera mucho más sencilla. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? Siempre B distinto de cero. Sí, ¿por qué? Porque B es, como estamos dividiendo, nosotros no podemos dividir por cero. Ya, por ejemplo, ¿cómo hacemos para mantener constante, por ejemplo, lo que dije antes? Por ejemplo, si K fuese 4, la razón fuese 4. ¿Cómo yo puedo llegar a 4? Por ejemplo, 4 dividido uno me da 4. 8 dividido 2 me da 4. 40 dividido 10 me da 4. Pero, ¿cuánto dividido por cero me da 4? No hay forma. Porque si tú aplicas acá proporción, la regla de 3, 0 por 4 es cero, y cero dividido cero, perdón, cero dividido uno me va a dar cero. O sea que cero dividido cero es 4 dividido por uno. No se puede. No podemos dividir por cero, eso tengo súper presente. De hecho, antes en la PSU entraban algunas preguntas que eran como un poco capciosas, como que te hacían caer en la trampita de dividir por cero. Ahora en las PAES no han sido tan maquiavélicos en la forma de construir las preguntas, ya no ocupan mucho el tema de la división por cero como para hacerte caer, pero de todas maneras ten presente de que no se puede dividir por cero, ¿ya? Por eso que acá se especifica que B tiene que ser distinto de cero y por eso que también en muchos otros enunciados te vas a encontrar con eso de que te van a poner de que tal variable no puede ser cero porque ocurre esto, no se puede hacer división por cero. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte, Florencia? Y lo otro, que en la cuestión de las cuatro partes iguales, cuando dicen uno es a 3 significa que por cada un hombre hay tres mujeres. Bien. Entonces, si el curso fuese solamente cuatro personas, cada una de estas personas sería una de las partes del curso, donde una de estas partes sería hombres y las otras tres partes serían mujeres. Entonces, en su totalidad, ¿de cuántas partes conforma el curso? De cuatro partes. Una es de hombres, la otra es de mujeres. Bien, es por eso que en este caso, para poder llegar al total de partes que tiene cuando trabajamos una razón, se suman estas cantidades. Si yo sumo el uno con el 3 me va a dar la cantidad de partes en la que se está dividiendo este total. Bien, distinto si nos dijeran, por ejemplo, el curso, la razón entre hombres y mujeres es 2 es a 5 hombres y mujeres. Bien, y si me dicen, hay 80 hombres. Ya bien, yo sé que este curso se dividió en 7 grupos, en 7 partes, donde 2 de estas partes van a ser de hombres y 5 de estas partes de acá van a ser mujeres. En conjunto van a ser 7 partes. Bien, como nos dicen de que hay 40 hombres, en este ejemplo de acá, como tenemos que son 40 hombres, perdón, 80 hombres, 80 hombres van a ser 2 de estas partes. Entonces cada parte va a ser de 40 personas. Cada grupito va a ser de 40 personas. Porque vamos a tener dos grupos de hombres que son en total 40 cada uno, cosa que en conjunto son 80. Entonces, como cada grupo es de 40 personas, entonces como hay 5 grupos de mujeres y cada grupo tiene la misma cantidad de personas, va a ser 5 por 4, 200 personas. ¿Bien? Y así se mantiene esta proporción. Si tú simplificas el 80 con el 200, va a llegar a 2 quintos. ¿Bien?
Mira, si no queda del todo claro, veamos el siguiente ejemplo que volvemos a trabajar con razones. ¿O se entendió un poco más, Florencia? ¿O seguís con la duda? Ya, mira, veamos la siguiente pregunta. Ahí tenemos que la respuesta es la D. En una carrera se reparte el total de $12.000 a las primeras cuatro personas que lleguen a la meta. Y este reparto se realiza en la razón 6 esa 3 esa 2 esa uno. De modo que mientras mejor haya ido la posición de llegada, más dinero se gana. Obviamente, es lo que se espera. ¿Cuál de las cantidades corresponde a la persona que llegó en segundo lugar? Si fijáis, acá ya tenemos más razones. Esto quiere decir de que por cada $6 que gane el primer lugar, el segundo lugar va a ganar $3. O por cada $3 que gane el segundo lugar, el tercer lugar va a ganar $2. O por cada $2 que gana el tercer lugar, el cuarto lugar va a ganar $1. O podemos decir por cada $6 que gana el primer lugar, el cuarto lugar va a ganar $1. O cada $3 que gana el segundo lugar, el cuarto lugar va a ganar $1. Y así podemos ir haciendo estas comparaciones cuando tenemos más de una razón. Podemos comparar todos con todos. Bien, pero en definitiva, ¿en cuántos grupos de plata vamos a dividir en total? Bueno, yo sé que del total, si yo lo dividimos según cómo queremos dar el premio, yo sé que 6 de estos grupitos, imaginemos que en los dólares lo dividimos en grupitos que nos da, al sumarlo, la cantidad exacta de dólares que tenemos y nos permite poder repartirlo de manera como se quiere repartir este premio. Significa que 6 de estos grupitos de plata, de estos grupitos de billetes, le van a corresponder al primer lugar. 3 de estos montoncitos de billetes le va a tocar al segundo lugar. 2 de estos montoncitos de billete le va a tocar al tercer lugar y nos va a quedar un último montoncito de billete que debería corresponderle a este cuarto lugar. Para poder hacer esto, ¿cuántos grupitos de billetes yo debía haber hecho? Sumamos cómo fue esta repartición. 6 más 3 son 9, 9 más 2 son 11 y 11 más uno son 12. Entonces pensemos en que se hicieron 12 paquetes de billetes. Pensémoslo así, 12 paquetitos de billetes. Como todos los paquetitos tienen la misma cantidad de billetes, entonces los vamos a repartir 6 para el primero, 3 para el segundo, ahí ya llevamos 9, nos quedarían 3, 2 para el tercero y nos queda uno para el cuarto lugar. Bien, ahora cachemos de cuánto es cada uno de estos paquetitos de billetes. Bueno, si teníamos $12.000 y lo queremos repartir en los 12 paquetes de billetes, hagamos esta división. Y 12.000 dividido 12 nos da 1.000. Esta es la cantidad de plata que tiene cada uno de los paquetes. Por lo tanto, el primer lugar se va a llevar 6 paquetitos de $1.000, o sea, se va a llevar 6.000. El segundo lugar se va a llevar 3 paquetitos de $1.000, o sea, 3.000. El tercer lugar se va a llevar 2 paquetitos de $1.000, o sea, 2.000. Y el cuarto lugar se va a llevar solamente un paquetito de $1.000. Si sumamos 6.000 más 3.000 nos da 9.000, más 2.000 nos da 11.000 y más 1.000 nos da los 12.000 del premio. Y te fijas que acá no ocupamos ninguna fórmula, solamente ocupamos esta lógica de que cuando trabajamos razones, en verdad lo que hacemos es hacer grupitos. Bien, como la pregunta es, ¿cuál es la cantidad que le corresponde a la persona que llegó en segundo lugar? Esta es la persona que llegó en segundo lugar, le tocaron $3.000. Es por eso que la respuesta correcta es la B. Bien, ¿no? ¿Se entiende mejor ahora esta idea? ¿Segura, segura? Bacán. Ya trata de verlo así, de verdad que se simplifica bastante más el trabajo que estar aprendiendo las fórmulas. Recuerda, razones, armamos grupitos. Bien,
Queda un poquito de tiempo. ¿Te parece si tratáis de ejercitar un poco? Intenta resolver la siguiente pregunta y cuando llegue a la respuesta, a ver, en el caso de que se te ocurra la fórmula, ¿cuál sería? Ya, perfecto. Ya, vamos a verlo con la formulita. Mira, lo que nos dicen acá es que el razonamiento que es el siguiente. Yo sé de que cada uno de estos corresponde a una parte. Por ejemplo, ya, están 6 esa 3 esa 2 esa uno. Si imaginamos que el primer lugar gana $12, entonces el segundo lugar debería ganar $6, porque si el primer lugar, si este 6 se multiplicó por 2 aumentó al doble, entonces este 3 aumenta al doble también. Entonces este también va a aumentar al doble y este también va a aumentar al doble. Si te fijas acá, cada uno de estos lo multipliqué por 2. Ya. ¿Qué pasa si ahora, en vez de ganar $12, gana $60? Bueno, para llegar de 12 a 60 tuve que multiplicar por 5. Entonces, si yo a cada uno de estos lo multiplico por 5 voy a obtener cuál sería este premio. 5 por 6 son 30, 5 por 4 son 20, 5 por 2 son 10. Y no sé, y si ahora esto lo multiplicamos por 3 me va a dar 180. Entonces el resto tengo que siempre multiplicarlo por 3, perdón, 90. Y esto lo multiplicamos por 3 nos va a dar 60. Y esto lo multiplicamos por 3 nos va a dar 30. ¿Ya? Entonces la lógica es, si, era un 2 acá, si multiplicamos un número por alguna cantidad, todo el resto lo multiplicamos por la misma cantidad. Entonces, si 6 lo multiplico por algún número que no conozco, le vamos a poner este número k. Si yo 6 lo multiplico por k, entonces 3 también lo tendría que multiplicar por k. 2 también tendría que multiplicarlo por k. Y uno también tendría que multiplicarlo por k. Y si sumamos todos estos montos, nos tiene que dar el total, 12.000. La formulita sería acá en este caso agregarle esta constante, este k. Si yo multiplico estas razones por un cierto número, yo voy a obtener esta constante y si lo sumo me va a dar el total. Entonces si sumamos me queda 6k más 3k más 2k más 1k igual a 12.000. Entonces así. Si sumamos las k, tenemos 9 más 2 son 11 más 1 son 12. Nos quedaría 12.000, o sea, 12k dividido, o sea, igual a 12.000. Si dividimos ahora por 12, nos quedaría 12.000 dividido 12. O sea que k es igual a 1.000. Mira, nuestro valor de k que nos dio la constante que habíamos llegado acá. Sin tener que estar ocupando toda esta lógica, todo este paso de acá. Entonces ahora nos quedaría multiplicar. 6 por k serían 6.000. 3 por k serían 9.000. Perdón, serían 3.000. 2 por k serían 2.000. Y uno por k serían 1.000. Bien, esta sería la forma, Florencia. ¿Se entiende? En el caso anterior también se podría haber aplicado exactamente lo mismo. Si yo digo esto, bueno, uno es acá, entonces yo voy a decir que hay una K hombres y voy a tener 3K mujeres. Y yo sé que si yo sumo la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres me tiene que dar el total de personas que están en la academia, 120. Bueno, entonces me va a quedar 4K igual a 120. Entonces K va a ser igual a 120 dividido 4. O sea que K va a ser igual a 30. Y como las mujeres eran 3 veces K, entonces 3 por K me da 90. ¿Sí? Ya. Tenemos tiempito para responder. Alcanzar a hacer por lo menos una pregunta. Esta pregunta apareció en la última PAES. Ya, que no te asuste el enunciado, que no te asuste la alternativa.
Recuerden que a veces pueden ser grandes los enunciados y el procedimiento es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando ya tenga la respuesta, déjala en el chat. La C. Veamos qué resulta acá. Podemos hacer nuestra tablita. Vamos a poner las dos variables, que sería número de personas que traslada versus el total que recibe, la plata total. Y dice que cuando traslada a 2.600.000 personas diarias, el metro recibe caleta de plata acá, 2.000 millones de pesos. Ahí van 2.000, nos faltan 6 ceros más. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Recibe toda esta cantidad. Y la pregunta es, ¿cuánto recibe entonces diariamente el metro en el periodo de mayor demanda, cuando aumenta en 100.000 personas? O sea, que ahora ya no vamos a tener, no van a trasladar a 2.600.000 personas, sino que serían a 2.700.000 personas. Y aplicamos la regla de 3, entonces tendríamos acá x es igual a 2.700.000 multiplicado por esta cifra enorme, 2.000 millones, dividido en 2.600.000. Vemos las alternativas y no hay ninguna que aparezca en este mismo formato. Bien, pero recordemos de que la multiplicación es conmutativa, eh, y en este caso entonces podríamos, quizás más que ver el tema de la conmutatividad, el tema, en verdad aquí lo que aplicamos es la multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si tenemos A por B multiplicado por C, se supone que aquí debajo del C hay un denominador uno, entonces esto es lo mismo que decir A por C dividido B. O sea que nosotros esta multiplicación que está acá la podríamos separar en algo como esto. Y si lo separamos de esta manera nos quedaría, voy a dejarlo acá arriba, nos quedaría que x es igual a. Y voy a separar esta multiplicación. 2.700.000 dividido 2.600.000 multiplicado por, para dejarlo como este formato de acá, multiplicado por los 2.000 millones. Y en este caso, la respuesta sería la D. Bien. No, que dice el precio, cuánto dinero recibe diariamente el metro. Claro, ahí nos están diciendo en los periodos de mayor demanda. Entonces era importante acá ordenarse bien en la tablita. Ya recuerda, no está de más hacer esta tabla e identificar las variables. Bien, los números eran enormes, pero lo bueno es que no haya que hacer ningún cálculo, sino que solo haya que dejarlo expresado. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, hazlo para que sea mucho más ordenado. Si es que no se te ocurre como el llegar directamente a la proporcionalidad, ocupa la tablita. Como te digo, la regla de tres es algo que siempre va a servir. Siempre, siempre. Bien. Y en este caso, como los números eran muy grandes, y sobre todo porque la respuesta no está en un cálculo directo, sino que está expresado, en este caso no era de mucha utilidad. Bien, la respuesta correcta era la B. Bien, como
Cada una de las presentaciones está llena de preguntas, PAES oficial, muchas, muchas, muchas. Ya recuerda que entran tres o cuatro preguntas de proporcionalidad por cada PAES, así que hay harto para echarle un ojo. Bien, métete al Classroom, descarga la guía, descarga el PPT y pon en práctica todo lo que hemos hecho en la jornada de hoy. Bien, voy a dejar de compartir y dejar de grabar a partir de ahora.